Salve María, continuando con nuestras meditaciones de Adviento, hoy día vamos a compartir la lectura de una meditación que fue una homilía hecha por nuestro Papa emérito Benedicto XVI cuando aún era Cardenal Ratzinger. Esta meditación lleva por título La peregrinación de los pueblos y dice así: la lectura y el Evangelio de este día colocan la promesa y su cumplimiento una junto al otro, en aquella peculiar tensión que sentimos siempre de nuevo al leer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos allí la esplendorosa visión del profeta Isaías, que después de todas las humillaciones sufridas por Israel de parte de los poderes del mundo, contempla el momento en que la gran luz de este Dios, aparentemente impotente, que no sabe proteger a su pueblo, despuntará sobre toda la tierra, de modo que los reyes de los pueblos se inclinan ante él, peregrinan hacia él desde todos los confines de la tierra y depositan a sus pies todas las riquezas del mundo, y el corazón de Israel se estremecerá de alegría. Junto a esta visión aparece el acontecimiento de Belén, que Mateo nos describe directamente como de una gran pobreza, apenas reconocible, como algo que guarde correspondencia con lo que se había predicho. En efecto, no vienen los reyes de la tierra ni los poderosos, sino un par de sabios, vistos por los demás ciertamente como hombres un tanto raros, a los que no hace falta hacer mucho caso. Jerusalén se entera de ello, pero no considera necesario molestarse, y hasta en la misma Belén no parece preocuparse nadie de este rey de los judíos que acaba de nacer. Poco después, el rey del país, Herodes, muestra quién es realmente el señor del lugar. Coge la historia en sus propias manos y el episodio de los sabios parece quedar borrado y hundirse en la insignificancia. De ese modo se comprende que el corazón y los sentimientos de los creyentes de todos los siglos se hayan sentido más atraídos por la visión del profeta que por el sencillo relato del evangelista. Que el Evangelio haya sido leído con los ojos del profeta y que nuestros belenes representan más la visión del profeta que el relato del evangelista. Los camellos, los dromedarios, los poderes del mundo que se inclinan ante el niño y depositan a sus pies todos los tesoros de la tierra. Pero de ese modo surge la pregunta de si no ha triunfado aquí una vez más el sueño sobre la realidad, la leyenda sobre la historia, de si la religión no es un mero juego con bellos sentimientos a través de los cuales nos consolamos de la tristeza y miseria de la historia, queriendo huir de ellas por un momento, mientras que en realidad lo único que hay es un sentimiento que nos promete cosas mayores de las que la realidad ofrece. Esta es la pregunta frente a la que nos coloca el mensaje de este día. Y para encontrar la respuesta tenemos que escuchar más atentamente lo que nos dicen ambos textos. ¿Qué es lo que vio Isaías en realidad? Lejos, al margen de la historia, ve reunidos en un único instante acontecimientos que llenarán siglos enteros. A la inversa, la historia que nos relata Mateo no es un final, tampoco un breve episodio transitorio, sino un comienzo. Ella inaugura algo que ya no termina más. Estos sabios que vienen de Oriente no son los últimos, sino los primeros de la gran procesión que, a partir de entonces, ya no se interrumpirá más. La gran procesión que a lo largo de todos los siglos reconoce el mensaje de la estrella. Allá ese mensaje interpretado en la palabra de la Escritura y encuentra a aquel que es aparentemente tan impotente, pero que, sin embargo, es quien brinda la gran alegría. En efecto, en él se hace visible que Dios nos conoce, que Dios es poderoso, que Él puede permitirse el hacerse un niño e impotente, y que su poder es tan bueno que es amor, un amor que se nos confía. Los sabios, como digo, no son los últimos, sino los primeros, y si arrojamos una mirada a lo largo de los siglos, bastan un par de nombres para mostrarnos cómo la procesión se pone siempre de nuevo en movimiento. Orígenes, Agustín, Tomás de Aquino, Pascal, Newman, Francisco de Asís, Isabel de Turingia, Vicente de Paúl,
Maximiliano Kolbe. Podríamos mencionar una serie interminable de nombres. Siempre de nuevo hay nombres que son tocados por la luz de su estrella, que encuentran el camino y marchan hacia él. A ellos les sucede, a cada uno a su modo, lo que le sucedió a estos primeros. ¿Qué fue realmente lo que les sucedió? Traían oro, incienso y mirra. No son regalos para necesidades cotidianas. Oro, incienso y mirra. Seguramente la Sagrada Familia tenía en ese momento mucha más necesidad de otras cosas que de incienso y mirra, y tampoco el oro podía serle útil de forma inmediata. Este regalo es un acto jurídico, expresa, según el ordenamiento oriental en aquel entonces, el reconocimiento de una persona como rey Dios. Estos dones son un acto de sumisión que expresa lo siguiente: te asumo como Señor, estoy a tu disposición, dispón de mí. Estos dones dicen que, a partir de ese momento, los donantes le pertenecen. Dicen que ellos se encuentran en su camino y su salvación en el señorío del destinatario. Y la respuesta se da también de forma inmediata. Ya no pueden seguir más su propio camino. No pueden regresar más a Herodes. No pueden estar más en alianza con el poderoso y cruel soberano. Se los guía por el camino del niño, y ese será para siempre su camino, el camino que pasa de largo junto a los que quieren imponerse por la fuerza y a los poderosos de este mundo, y se dirige hacia aquel que nos espera en los pobres. El camino será el del Dios hecho niño, el camino del amor, el único que puede transformarnos, el único que puede transformar el mundo, por más impotente que parezca frente al camino de la violencia. De modo que no solo caminaron ellos hacia él, sino que de allí salió algo, un nuevo camino, descendió sobre el mundo una nueva luz que ya nunca más se apagó. La visión del profeta se cumple. Esa luz ya no puede ignorarse en el mundo. 50 años más tarde brilla ya también en los centros de la cultura antigua, en Atenas y en Roma. Los hombres se ponen en camino hacia ese niño y son iluminados por la alegría que él es capaz de dar. Y la luz de Belén sigue brillando todavía por el mundo entero. Sin duda, a menudo, las luces que se encienden entre nosotros en Navidad ya no saben más de él. Sirven a los negocios, a la propaganda, pero aún así, por más que se alejen de él, no existirían sin el fulgor que él ha encendido. A pesar de todo, siguen siendo siempre un resplandor proveniente de aquel comienzo. A pesar de todo, algo de la bondad, de la gran alegría de esa luz, sigue llegando todavía en Navidad al salón de nuestros hogares, a nuestros corazones, aquí y en todos los continentes. Todavía hay siempre de nuevo parte de Belén un resplandor que se adentra en los hombres, un resplandor que da más claridad, más paz, más camino y más alegría de los que pueden dar los bienes y el poder de este mundo. Siempre sigue brillando la estrella y enciende la alegría desbordante, y yo creo que cada uno de nosotros ha podido experimentarla ya de forma más o menos profunda en el misterio de la Navidad, y ha compartido así el misterio que se concedió por primera vez a aquellos hombres. Por eso, si leemos en correcta conjunción promesa y cumplimiento en el gran contexto de la historia entera y de su realidad, se verá que lo que se nos dice aquí y lo que el Belén pretende imitar no es un sueño ni un juego vacuo con sentimientos carentes de fuerza y vacíos de realidad, sino verdad, una verdad que irradia al interior del mundo, aun cuando siempre, de nuevo, Herodes parezca ser más poderoso, aun cuando parezca poder rechazar al niño como insignificante o hasta aplastarlo. Las luces de aquellos poderosos se han apagado hace mucho tiempo y siguen apagándose siempre de nuevo. Jesús está presente y es verdad que en Él ha aparecido el Señor del mundo y la salvación del mundo, y que convoca a los hombres a lo largo de los siglos. En esta hora queremos alegrarnos de que también el Evangelio sea verdadero y se realice, en cierto modo, tangiblemente
Basta que abramos los ojos para verlo. Así pues, como el Evangelio de este día es realmente una buena nueva, es para nosotros mandato y exigencia más allá de todo sentimiento. Pues si es verdad que de los pocos que había en Belén se hicieron muchos, la multitud inabarcable de la que habla el Apocalipsis de San Juan, también es verdad que en sus distintas épocas los fieles de Jesucristo parecen siempre pocos y tal vez extraños. Muchos han visto la estrella, solo pocos han entendido su mensaje. Los escribas, los grandes exégetas de aquel tiempo, conocían la palabra de Dios de principio a fin. De inmediato podían decir qué es lo que se decía en la Escritura sobre el lugar del nacimiento del Mesías. Pero como dice San Agustín, eran indicadores que señalan el camino, pero que no se mueven. ¿Cómo es que unos se encuentran y los otros no? ¿Qué tenemos que hacer para ser de aquellos que ven y que caminan? Sería demasiado sencillo si se quisiera decir que los ricos y eruditos no lo lograron y que los pobres y sencillos hallaron el camino. Pues verdad es que los pobres y sencillos, los pastores, fueron los primeros, pero después vienen juntamente los sabios y siglos más tarde incluso verdaderos reyes. A la inversa, entre los que no salieron de Jerusalén hacia Belén, había seguramente también muchos pobres, de modo que esta diferencia es demasiado simple. La instrucción podía ser un impedimento, pero también podía dar visión. ¿Qué es lo que ayuda? ¿Qué es lo que abre los ojos y el corazón? O dicho a la inversa, ¿qué les falta a los que siguen inmóviles, a los indicadores del camino que se quedan donde están? Según mi parecer, lo primero que hay en ellos que les resulta un impedimento es ciertamente algo de seguridad en sí mismos y pretensión de superioridad moral. Saben cómo es la realidad y ya no se dejan engañar. Tienen un juicio terminante y todo lo demás les parece en el fondo una locura de la que no se hace caso. Están muy seguros de su materia y de sí mismos. Han armado su cosmovisión y más allá no hay nada más. Todo lo demás es fantasía, y uno no se deja conmover más interiormente por la aventura de un Dios realmente vivo, y a esta seguridad en sí mismo que no se deja alcanzar más por ser tan razonable y tan realista, se une después algo de ignorancia vulgar y de estrechez mental. No se cree que Dios sea capaz de más cosas que uno mismo. No puede ser que Dios sea tan grande que pueda hacerse pequeño, que realmente venga a nuestro encuentro. Por último, en esta actitud se esconde también un poco de espíritu gregario. ¿Qué dirían los demás si de pronto se comenzara a ser tan aventurado como para salir y hasta tal vez rendir homenaje? No se quiere quedar expuesto a la sospecha de ser tan insensato. Si resumimos todo, podremos decir seguridad en sí mismo, ignorancia vulgar, instinto gregario. Falta la verdadera humildad en sus dos sentidos, la humildad que se inclina ante el que es más grande, pero también el coraje de creer en lo grande, de creer que Dios nos ve, nos llama y nos acepta. Si queremos decirlo con las palabras del mismo Jesucristo, falta la infancia del corazón. El niño mismo es el camino, de pura especialización y conocimiento de los detalles, de pura seguridad y experiencia. Se pierde la capacidad de ver el conjunto, de escuchar el mensaje del conjunto, de escuchar al Dios que también hoy habla a través de la creación, que también hoy se dirige hacia nosotros en el misterio de los sacramentos. Falta la capacidad de asombro, de dejarse conmover, de salir de sí mismo para ponerse en su camino. Pienso que todos nosotros estamos en la tentación de los habitantes de Jerusalén, pues ese modo de ser representa el estilo de vida normal del ser humano, de vivir en este mundo. Pero todos sabemos también que el Señor tiene el poder de vencer estas tentaciones y de hacernos videntes, de salvarnos. Vamos a pedirle un corazón sabio y un corazón de niño. Vamos a pedirle que nos conceda ver la estrella de sus misericordias, que nos conceda andar por su camino y de ese modo percibir interiormente la gran alegría que Él ha traído a este mundo. Amén. Salve María, que Dios los bendiga abundantemente.